Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión matutina con la que comenzamos, o reanudamos, mejor dicho, las ponencias incluidas en el Portal Azul dedicado a la abogacía y los medios de comunicación. En directa relación con el ejercicio del derecho de libertad de expresión, elevado al rango constitucional precisamente por la Constitución de 1812, ¿Más cerca? Sí. Más cerquita. Ahora fuerte, muy bien. No sé, ¿me oís ahora mejor? Gracias. Decía que, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión con la que reanudamos las ponencias incluidas en el Portal Azul dedicado a la abogacía y medios de comunicación. En directa relación con el ejercicio del derecho de libertad de expresión, elevado al rango constitucional precisamente por la Constitución de 1812, al considerarlo como tal en su artículo 371, en directa relación con el mismo, decimos, está el que constituye objeto de esta ponencia, de este debate, que son los códigos deontológicos. Tanto por los ponentes como por los congresistas que en el día de ayer intervinieron en la sesión dedicada a la libertad de expresión, se puso de manifiesto los continuos abusos y excesos que en el ejercicio de este derecho se hacen, observamos, por parte de los medios de comunicación y en los medios de comunicación. Los juicios paralelos que afectan al derecho de defensa, las intromisiones en la intimidad de los ciudadanos, la falta de rigor en las informaciones que no se verifican con carácter previo, la ausencia o la búsqueda desaforada a cualquier precio de una audiencia y la ausencia de unos mínimos principios éticos indispensables en la convivencia social están presentes en nuestros medios de comunicación. Y esto nos exige plantearnos la necesidad de contar con unos medios o con unos mecanismos que limiten estos flagrantes abusos de este trascendental derecho. ¿Son los códigos deontológicos estos instrumentos idóneos o suficientes para garantizar este fin o son, como nos dice el tenor o el texto de esta ponencia, un papel mojado? ¿Hemos de convivir como sociedad democrática, tolerante y plural con estos excesos o, por el contrario, se impone solucionar este tema con los mecanismos o con otros mecanismos legales que con más rigor limiten precisamente estos abusos y estos derechos? Es motivo de especial satisfacción poder contar para tratar de estas cuestiones con opiniones tan autorizadas como la de los componentes de esta mesa, a quienes reitero el agradecimiento en nombre del Consejo General de la Abogacía, un sincero agradecimiento por brindar su valiosa colaboración en este Congreso General de la Abogacía. Y aun cuando estoy segura de que todos los presentes, estimados compañeros, conocéis a nuestros ponentes, quisiera mínimamente hacer una presentación de los mismos. Manuel Núñez Encabo es catedrático de Ciencias Jurídicas en la Facultad de Ciencias de la Información, en sus especialidades de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y también de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor del Máster Oficial de Bolonia de Derechos y Deberes Jurídicos, catedrático europeo de Jean Monnet. Ha sido ponente y redactor del Código Europeo de Deontología del Periodismo, presidente de la Subcomisión de Medios de Comunicación y es presidente también de la Comisión de Quejas y Deontología del Periodismo. Autor e investigador autor de numerosas publicaciones y académico numerario de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo. Antonio del Moral, a mi derecha, es miembro de la carrera fiscal desde el año 1983 y ha estado destinado a la Fiscalía de Ciudad Real del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y desde el año 1999 es fiscal del Tribunal Supremo. Juez en excedencia, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Derecho Penal Económico en el Instituto de Empresa y también es autor de diversas publicaciones y artículos, colaborando y siendo ponente en frecuentes foros jurídicos y no jurídicos, al igual que también Manuel, que ha omitido esta circunstancia. Por último, Javier Nar, dado que Elsa González no ha podido venir, que también estaba citada como ponente por causas ajenas totalmente a su voluntad, dado que el avión que la desplazaba desde Sudamérica aquí pues ha sido cancelado, retrasado, lo que le impide evidentemente estar con nosotros. Como decimos, Javier Nar
Nuestro tercer ponente es un abogado, como él dice, abogado criminalista como principal actividad, pero comparte o compagina estas actividades jurídicas con su vocación y su actividad como escritor y también como contertulio y periodista. Es frecuente su presencia en los medios de comunicación, por ello y en tertulias a las que todos hemos tenido acceso. Autor de libros de viajes, como Viaje al Desierto, Viaje al Brasil y Viaje al Mekong, que desde luego son de recomendable lectura y muy amena. Así pues, si damos comienzo a estas sesiones y siguiendo la organización o la pauta marcada por la organización, los ponentes desarrollarán este tema o nos darán sus opiniones en un tiempo de 15-20 minutos y al finalizar el mismo pues se abrirá un turno de debate a todos los presentes en esta jornada. Cuando quieras, a ver si te parece bien. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a la organización, al Colegio Nacional de Abogados, la invitación para participar en este congreso. Agradecer también a la moderadora pues, las palabras que nos ha dirigido a todos en la síntesis de nuestra biografía. Muchas gracias. Y también mostrar mi satisfacción por estar tratando este tema relacionado con los medios de comunicación, el periodismo, aquí, 200 años después, casi, de que en la isla de León, San Fernando, en septiembre de 1810, se aprobase por las Cortes de Cádiz ya la ley de la libertad de imprenta, que marca un antes y un después en la historia de la libertad de información, del desarrollo de uno de los derechos fundamentales más importantes que nació aquí en Cádiz, y yo creo que es necesario recordar de dónde venimos para intentar también, al hablar de la actualidad, no perder el esfuerzo y las señas de identidad que costó en aquellos momentos históricos conquistar la libertad, en este caso en relación con los medios de comunicación. Yo, en mi ponencia y en la síntesis que he enviado, que se ha publicado en la revista, la he titulado Los códigos deontológicos en los medios, papel mojado. Y a continuación, como subtítulo, he dicho el derecho en los medios de comunicación, papel mojado. Bueno, para contestar a estas preguntas, yo voy a leer gran parte de mi texto para ser lo más estrictamente posible en estos temas, porque pienso que es necesario partir de la naturaleza específica de los medios de comunicación y de sus fines, lo que configura una de las más complejas realidades y lleva una gran dificultad para acertar en la aplicación de las normas más adecuadas a los medios de comunicación. La configuración de los medios de comunicación es compleja por su dualidad constitutiva, ya que, como indica en su punto número 10 el Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa, del que yo tuve el honor de ser ponente y redactor, los medios de comunicación están sustentados en un soporte empresarial donde conviven y deben distinguirse editores, propietarios de las empresas informativas y periodistas. Y a continuación se añade que es desde los medios de comunicación donde se ejerce el periodismo. Por tanto, el tratamiento del periodismo es cosa de dos
y su propia denominación implica no solo a los periodistas, sino también a los editores y empresarios. Y, sin embargo, hoy uno de los mayores peligros actuales desde las empresas informativas es desarrollar un periodismo sin periodistas, por el coste, entre otras cosas, que tiene un profesional de la información. Partiendo de esta naturaleza compleja, dual del periodismo, ¿cuál es la normativa más adecuada para su regulación? Para contestar adecuadamente a esta pregunta es necesario distinguir, por una parte, entre la normativa sobre la organización, definición y caracteres de las empresas informativas, editores de los medios de comunicación, con la garantía de pluralismo, evitando posiciones dominantes o monopolios, y la definición, estatuto, requisitos del ejercicio profesional y organización de los periodistas profesionales de la información. Y, por otra parte, distinguir la normativa para garantizar los derechos y deberes constitucionales del periodismo en relación con los contenidos de sus actividades relacionadas con los derechos fundamentales de los ciudadanos. En relación con el primer apartado, no hay duda de que correspondería a las normas jurídicas la regulación del periodismo, tanto en relación con las empresas informativas como en relación con la definición y la organización de los periodistas. Por el contrario, en el segundo apartado es donde se instala la polémica y donde debe analizarse y profundizarse sobre la mayor adecuación de la regulación jurídica o de la autorregulación deontológica en relación con los contenidos de los medios. Frente al modelo norteamericano de la libertad de expresión ilimitada del periodismo y los medios de comunicación en base a la primera enmienda de su Constitución, el modelo europeo y el español, en el marco constitucional, parten de un derecho a la libertad de información limitada, ya que la naturaleza propia y específica del periodismo exige contemplarle siempre teniendo en cuenta conjuntamente dos factores también imprescindibles, que son las dos caras de la misma moneda: la libertad de expresión e información de los periodistas y medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos al respeto de sus derechos fundamentales y a recibir una información veraz y opiniones éticas. En relación con los contenidos, no hay duda de la necesidad del derecho, de las normas jurídicas en relación con los contenidos, y no hay duda de las limitaciones jurídicas a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación y, por tanto, la necesidad del derecho como paraguas general y su presencia en los medios de comunicación, artículo 20 de nuestra Constitución, artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales del Consejo de Europa, en el marco inexcusable del Estado de Derecho. Sin embargo, hoy la cuestión de mayor importancia y debate es si para la puesta en práctica de estos límites en el marco jurídico, el derecho es suficiente y si las normas jurídicas son las más adecuadas. Es decir, si es preferible la utilización del procedimiento jurídico judicial o la autorregulación de los códigos deontológicos. Teniendo en consideración, como he señalado, la naturaleza propia y específica del periodismo, en el que se deben salvaguardar al mismo tiempo la libertad de expresión de los emisores de la información, los periodistas y los medios de comunicación, y los derechos a la información de los receptores, de los ciudadanos, el procedimiento que mejor garantice de manera eficaz y facilite el ejercicio simultáneo de estos dos derechos fundamentales deberá ser el preferido y gozar de prioridad en su utilización, aunque ambos, el derecho y la autorregulación deontológica, en su formulación general, no sean incompatibles. El procedimiento jurídico es de heterocontrol externo a los propios medios de comunicación que se aplica con posterioridad, siempre a posteriori, de la emisión de los contenidos de los propios medios y de los periodistas.
Y por otra parte, el proceso jurídico-judicial, también a posteriori, está lleno de trámites y plazos que por su complejidad llegan a una tardanza excesiva en la clarificación de responsabilidad del periodismo, editores y periodistas. Mientras tanto, los nuevos medios de comunicación y el ejercicio del periodismo en base a la potencia de las nuevas tecnologías de la información tienen unos efectos globales, inmediatos y simultáneos en los ciudadanos y en la sociedad en su conjunto, y por tanto el derecho es una maquinaria pesada, hoy, actualmente, incapaz de adaptarse a la velocidad de los contenidos mediáticos actuales que se transmiten a través de las nuevas tecnologías de la información. Lo mismo que ocurriría con un buen perro, pero incapaz, sin embargo, de dar alcance a las liebres mecánicas. Enumerar los efectos de la ineficacia jurídica sería actualmente interminable en temas relacionados con la veracidad, el derecho al honor, intimidad, derechos de los menores, juicios mediáticos paralelos, reproducción de grabaciones ilegales, como desde luego nos podría ilustrar el Ministerio Fiscal. Está demostrado estadísticamente que los ciudadanos, por razones muy diversas, se retraen a la hora de acudir a las instancias judiciales para interponer una demanda. Además de por la tardanza del proceso judicial, también por el coste económico. La consecuencia de todo ello es que el procedimiento jurídico garantiza la libertad de hecho ilimitada de expresión e información de los emisores, periodistas y editores, pero no es eficaz ni facilita simultáneamente el derecho fundamental de los receptores ciudadanos que se encuentran indefensos cuando precisamente son los ciudadanos los legítimos titulares, propietarios de la información y la única justificación de la existencia del periodismo, de periodistas y editores. Consecuentemente con lo anterior, la pregunta debería ser, en el momento actual de las nuevas tecnologías de la información, si el derecho por sí solo en los medios de comunicación es papel mojado, ya que las normas jurídicas no son suficientes y necesitan complementarse con las normas deontológicas de autorregulación, que además deberían ser prioritarias en relación a su aplicación en los contenidos multimedia. Siempre que esta autorregulación reúna los tres requisitos fundamentales exigidos por el Código Europeo de Deontología del Periodismo para denominar códigos deontológicos y autorregulación. Estas características están definidas por el Consejo de Europa y son tres fundamentalmente, a través del Código Deontológico Europeo. En primer lugar, que los medios de comunicación, periodistas y editores hagan público cuáles son sus principios deontológicos para conocimiento de los ciudadanos. En segundo lugar, que se comprometan públicamente a cumplir esos principios deontológicos. Se comprometan voluntariamente, la ética es siempre voluntaria, pero puede haber un compromiso obligatorio desde la voluntariedad. Compromiso, por tanto, de cumplir los principios deontológicos que han hecho públicos a través de una comisión, de comisiones independientes de los propios medios de comunicación. Comisiones independientes que, el tercer requisito, efectuarán resoluciones sobre las demandas en relación con los contenidos de los medios y que se harán públicas. Ese será el tercer requisito. Resoluciones que se harán públicas para que los ciudadanos conozcan qué medios de comunicación, qué periodistas son veraces, son mendaces, vulneran los derechos fundamentales y, por tanto, el ciudadano será el que responda si debe escuchar, seguir a medios de comunicación que le están mintiendo, que le están manipulando, etcétera, de acuerdo con las resoluciones de las comisiones deontológicas. Estos tres requisitos concretan la única y válida definición de código deontológico del periodismo y la auténtica autorregulación ética, sin los cuales la ética del periodismo estaría vacía de contenidos y reducida a un mero nominalismo. Así ocurre, por ejemplo, en la denominada autorregulación interna de los medios, basada únicamente en una ética privada desde los propios medios
la ética del periodismo es una ética pública, no es una ética privada. Y por tanto esta ética privada desde los propios medios, con personas designadas por los directores o los propietarios, su eficacia es irrelevante por ser jueces y parte, salvando, en su caso, la buena voluntad de los designados. Esta misma razón es la causa, por ejemplo, de la ineficacia del denominado autocontrol de los medios audiovisuales firmado por el Gobierno y los propietarios de los medios audiovisuales actualmente. Y que, desde luego, en todos los estudios, en todos los resultados, se señala la vulneración total de este código de autorregulación por ser jueces y partes los que lo firman. Esta inadecuada denominación deontológica y de la autorregulación y, consecuentemente, su ineficacia en su aplicación es lo que produce la imagen falsa de que los códigos deontológicos en los medios de comunicación son papel mojado. El modelo de autorregulación de los códigos de deontología, los consejos de prensa o comisiones de quejas y deontología, que ya existen en la mayor parte de los países de la Unión Europea, sin embargo es el más adecuado a la naturaleza del periodismo, ya que garantiza simultáneamente el respeto del derecho de libertad de expresión y de información de los emisores, periodistas y medios de comunicación, solo sujetos a su propia y voluntario autocontrol, cuando exista certeza o indicios jurídicos o éticos de traspasar los límites exigidos de la información, por lo que no se ejerce sobre ellos ninguna imposición o censura. Ellos mismos se autocontrolan, impidiendo al mismo tiempo, desde el principio y no solo a posteriori, la vulneración de los derechos fundamentales de los receptores, los ciudadanos, y facilitando en todo caso su defensa a posteriori por parte del derecho a la información de los ciudadanos de manera mucho más rápida y totalmente gratis. Por ejemplo, la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, que yo mismo presido, resuelve sus resoluciones en un plazo no mayor de mes y medio. El autocontrol deontológico es el procedimiento más apto para resolver también cuestiones más amplias y matizadas que las jurídicas en relación con el contenido de los medios de comunicación y del periodismo. Por tanto, en la autorregulación se apuesta por un máximo ético y un mínimo jurídico en relación con los contenidos de los medios de comunicación en el ejercicio del periodismo, a cambio de que sea efectivo y tenga los 3 requisitos del Consejo de Europa. Porque, en definitiva, sobre los múltiples matices de los contenidos mediáticos, que a veces se desarrollan en una línea difícil, los contenidos de los medios, y lo saben bien los periodistas, entre lo bueno y lo malo, el derecho no puede regular una casuística infinita y, por definición, además, no puede entrar en el ordenamiento de lo bueno y de lo malo, porque no se puede legislar en este campo que únicamente corresponde a la ética. En España, hasta el momento, la autorregulación ética es un compromiso principalmente y casi único de los periodistas, concretamente a través de la FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas, y de la Comisión de Quejas y Deontología del Periodismo. Pero es insuficiente porque no están presentes los editores de los medios, los propietarios de los medios de comunicación. La actual Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE, siento que no esté aquí Elsa González, que es la presidenta de la FAPE y está haciendo una gran labor, con un gran coraje, una gran valentía para defender y vertebrar el periodismo a través de la deontología, fundamentalmente. Actualmente, la FAPE está en una fase ahora mismo de transición para transformarse en una fundación abierta a nuevas adhesiones de representantes de la universidad, de la sociedad y de las empresas informativas. Espero que en el mes de noviembre se constituya esta fundación más amplia con la presencia de los propietarios, de los editores de los medios de comunicación. Porque, como he señalado al principio, por eso lo he indicado, el periodismo es cosa de dos y la deontología es cosa
de dos: periodistas y empresarios. Solo el compromiso ético común conseguirá la credibilidad de los medios de comunicación y además una rentabilidad social que a través de una buena gestión de las empresas informativas se puede plasmar también en rentabilidad económica, porque la ética debe y puede ser rentable para los que la practiquen, siempre con la condición de que exista un acuerdo global deontológico que impida la competencia desleal de los que parten de una impunidad total en el ejercicio del periodismo. Ese acuerdo global no existe actualmente y es por lo que, y voy terminando ya, en España se está configurando un nuevo y potente amarillismo periodístico con múltiples formatos en prensa, principalmente en medios audiovisuales y principalmente en televisión, que explota, distorsiona y manipula informaciones y opiniones al servicio del sensacionalismo con titulares impactantes, imágenes impactantes, como hemos visto últimamente en el caso de Gaddafi, y también con situaciones generalmente a través del morbo. El morbo es la clave ahora mismo de la gran parte de los programas de televisión para atraer lectores y espectadores que aumenten el poder económico a través de mayor publicidad y el poder social y público de los medios de comunicación. Y desde luego en el campo de la televisión, España está en estos momentos en uno de los lugares de mayor deterioro del panorama de televisión en Europa. Ya es algo escandaloso que la Guardia Civil, por ejemplo, para encontrar a algunas personas que persigue por haber infringido el derecho, están en el límite de la delincuencia, tenga que ir, como ha ido ya, a uno de los programas de televisión a detener a una persona, porque ahí seguro que encuentra a alguien en los programas de televisión. O sea, es algo escandaloso a los 200 años de la ley de libertad de imprenta que los consejeros de radio y televisión piensen que pueden censurar previamente los contenidos de Radio Televisión Española. Es bastante escandaloso. Que haya un consejo sin un presidente, lo cual es una exigencia jurídica. No puede existir Televisión Española de acuerdo con su estatuto sin la presidencia, que no puede ser sustituida por los consejeros. Es también un escándalo que en España exista una ley general del audiovisual. Bueno, no está demasiado mal, es la primera vez que se legisla por ley en medios de comunicación en España, la primera vez, antes por decreto todo. Pues bien, esta ley, que no está demasiado mal, sin embargo, carece de un consejo audiovisual para hacerla cumplir. No se han nombrado consejo audiovisual, el único caso que existe en la Unión Europea de un país que no tiene un consejo audiovisual independiente. Y que no refleje las cuotas de los partidos políticos por sí mismos. Pero es una vergüenza que España sea también de los pocos países de la Unión Europea que no tenga una ley de acceso a la información pública. En fin, termino señalando que ante esta situación, en este marco actual de los medios de comunicación en España, en que hay una preocupante complicidad, como existe en el marco europeo, entre los grandes medios de comunicación, los grandes grupos mediáticos y los poderes políticos, esta complicidad de ambos, actualmente es uno de los mayores peligros para el desarrollo del periodismo y del derecho a la información de los ciudadanos. Claro, en esta situación se puede pensar que los códigos deontológicos, papel mojado, el derecho papel mojado, pues sí, pero no es porque el modelo, por ejemplo, de la autorregulación no sea un modelo que sea adecuado. Y por tanto, creo que en lugares como este es un momento para señalar la alarma, el gran peligro del deterioro del periodismo en España y con él el deterioro de la democracia. Y yo creo que a veces ya llega un momento en que hay que recordar
a Emilio Zola, Emile Zola, cuando él lanzó aquel grito, por otros motivos, pero también por la libertad de la información en Francia: yo acuso. Muchas gracias. Antonio, tienes la palabra cuando quieras. Sí. Buenos días. Es lógico que comience agradeciendo al Consejo General de la Abogacía que me permita estar aquí esta mañana, hoy, en esta ciudad. De todas formas, yo con el Consejo General de la Abogacía y en general con los colegios de abogados, y lo saben algunas personas que están presentes, tengo una gran proximidad y gran cercanía. Colaboro mucho con ellos, o más que colaborar, me parece que ya esa palabra se queda corta, trabajo con ellos, en el foro de la justicia, en reuniones, y les doy las gracias por permitirme estar aquí, en un foro tan cualificado, que me impone cierto respeto. Veo en el público a personas a las que yo llamo maestros sin ningún tipo de matiz, y también moderado por Nieves, una moderadora amabilísima, gentilísima, y que nos ha acogido perfectamente, y flanqueado por dos personas a las que admiro muchísimo y de las que he aprendido mucho: un grandísimo y profundísimo filósofo, estudioso de estos temas. Hablando de códigos deontológicos, en España no se puede más que pensar entre las dos o tres personas que inmediatamente vienen a la cabeza. Una es el profesor Núñez Encabo, ya algo dijo al leer su currículum Nieves, y un grandísimo comunicador como es Javier Naz, al que le he oído mucho. También leído, a Núñez Encabo le he leído mucho, a Javier Naz le he oído más que leído, aunque y sería podríamos llamar una mesa sándwich al revés. Normalmente en los sándwiches está el pan, el jamón y el queso, y luego el pan. Aquí es al revés. Aquí lo que hay en medio, que soy yo, soy el que no tiene. Lo bueno son la primera intervención y la segunda intervención. Yo anuncio, y la última de las intervenciones, yo anuncio la conclusión a la que yo llego, y luego ya, por responder a la pregunta que encabezaba, que sirve de leyenda a la mesa: papel mojado, los códigos deontológicos. La ampliaba el primer interviniente: papel mojado, el derecho en esta materia. La respuesta es sí, papel mojado. Aunque me parece que el papel mojado también es útil, también sirve para hacer ciertas cosas. No se le pueden pedir pegas al olmo, y no se le puede pedir ni a los códigos deontológicos ni al derecho que solucione este problema, que a mi juicio es insoluble, y lo digo con optimismo, optimistamente insoluble, pero sirven. No se pueden pedir pegas al olmo, pero el olmo también sirve para hacer ciertas cosas. Sentada la conclusión, vamos a hacer un poquito de desarrollo. Yo, en esto, una vez me lo dijeron y ya me hice con el título. Yo vengo en condición de último mohicano. Yo fui el último mohicano de la Fiscalía de Madrid en esto. Que digan, está muy de moda las fiscalías especiales. Tampoco es algo nuevo, como diré. Acaba de crearse la Fiscalía de Igualdad, el fiscal especial de Igualdad, fiscal de menores, fiscal de medio ambiente, anticorrupción. Yo he sido de menores y de medio ambiente, pero vamos, ya la gama es amplísima. El otro día descubrí, hablando con el fiscal de Barcelona, que había un fiscal de multirreincidencia. Y me contó, y efectivamente tiene su... Bueno, pues yo fui el último fiscal de prensa de Madrid. Nada más comenzar mi ejercicio profesional. Ya sé que aquello de fiscal de prensa debía ser una reminiscencia franquista. Luego yo indagué sobre los antecedentes y vi que efectivamente, que varios años antes de que yo me incorporase a la Fiscalía de Madrid y que accediese a ese cargo, pues había habido siempre un fiscal de prensa al que le pasaban todos los periódicos, todas las mañanas,
y entonces echaba parte de la mañana leyendo el periódico a ver si había que adoptar alguna medida inminente. Aquello ya no se hacía, el cargo había ido perdiendo contenidos, pero seguía existiendo. En el año 1984 un fiscal de prensa. Yo llegué destinado a Madrid después de un delicioso año en Ciudad Real, y como sucede en todos los ámbitos, pues era recién llegado a Madrid el nuevo, el jovencito, Eduardo Torres Dulce, persona admirada y de la que también he aprendido mucho, era el fiscal de prensa y accedió al Tribunal Constitucional. Es, como saben ustedes, un fiscal de cine auténtico. Y de pronto me llamó el jefe y me dijo: Antonio, ¿sabes que es de los últimos que ha llegado? Sí, sí. Yo ya, eso es una cosa que los fiscales con cualquier otro sitio y en los grandes despachos imagino que se sabe. Pensaba, sí, ya, pues me dará ahora mismo una fregona porque hay que fregar la sala de vistas o tal. Algo parecido pasó. Sabes que Eduardo se ha ido, se ha quedado vacante la plaza de fiscal de prensa, te toca. Y entonces, pues fui fiscal de prensa desde el año 1985 hasta el año 1999, en que ya, 99, en que ya aquello perdió, no, menos antes, 94, 95, en que ya aquello se veía que no tenía. Pero claro, un fiscal de prensa que veía los periódicos por las mañanas, ya eso no servía. Y ya poco a poco aquello fue degenerando, desde que a partir del decreto del 77 y luego confirmado por la ley del 78, el fiscal empezó a intervenir en los delitos de injuria y calumnia hechos con publicidad, lo cual me parece que no está mal. Por eso, porque defiende libertad de expresión por un lado y por otro, ayer en esta misma mesa lo insistía alguien, el derecho de toda la sociedad a ser informada. Cuando hay un abuso en la libertad de expresión, no se está solamente lesionando el derecho al honor, el derecho tal, sino también el derecho de toda la sociedad, y eso está también en el artículo 20 de la Constitución, a recibir información veraz. Por tanto, no me parecía extraño ese papel del fiscal en estos casos, pero no deja de ser un fiscal rosa. Al final, pues el 90% de los asuntos pues eran querellas de famosos, de tonallideras, de gente del corazón. De vez en cuando había una cosa un poquito más singular, ¿no? Una revelación de secretos de un periodista, pero al final pues este mundo de la farándula fue desfilando por mi mesa. Jesús Gil, José María García, todos aquellos famosos de los años 60, de los años del Cuéntame actual, estaban por allí y yo me lo tomé con empeño, pero la verdad es que fue una labor altamente insatisfactoria. Era el momento del boom de la libertad de expresión, del feliz boom de la libertad de expresión. Veníamos de una atmósfera opresora y se había creado una atmósfera eufórica, gratamente eufórica, que hacía que toda la construcción de esas libertades estuviese animada por unos deseos expansionistas. Ese ambiente en que se ha consolidado la jurisprudencia sobre la libertad de expresión en nuestro país a partir de la Constitución ha propiciado quizás un cierto expansionismo, un demasiado expansionismo. No está mal, hay que recoger, pero no está mal. Creo que eso tiene sus secuelas, pero también ha tenido muchas ventajas. El caso es que eso para un fiscal era altamente frustrante. Yo por aquellas fechas daba charlas y ya hubo un momento en que resumía mi labor o el estado del derecho penal en materia de delitos contra el honor. Decía, miren, ustedes, para cometer un delito de injuria o calumnia hace falta dos cosas. Una, empeñarse, o sea, que alguien diga, quiero cometer un delito de injuria o calumnia. Quiero. Y decía, no es suficiente. Si esa persona no sabe derecho penal, si no sabe la jurisprudencia constitucional, no lo va a conseguir. Necesita asesoramiento. Necesitará un abogado que le explique, no. Esto tienes que cagarlo, no, esto van a decir que es veraz, pero si es mentira, van a decir que es veraz. Y con esas dos cosas se podía conseguir. El caso es que tenía esa sensación de que el derecho ese no reparaba
no compensaba a las víctimas, no promovía y no restituía nunca el honor. Llegué a... necesito un psiquiatra al cabo de 3 años. Intenté contactar con el psiquiatra de Woody Allen, pero no había, pero bueno, me confundí con otro y me ponía allí en el diván y le decía, estuve años estudiando la oposición, yo quería ser fiscal y ahora de cada 90 asuntos pido el sobreseimiento en 89 y acuso en uno que absuelven, que suelen absolver. El psiquiatra me calmó. Bien, yo me fui consolando con aquello, pero tenía ese profundo sentimiento de insatisfacción hasta que tropecé con un libro delicioso, un libro que se llama Frenos y contrapesos del poder, hecho por 2 periodistas americanos que analizan la jurisprudencia del Tribunal Supremo Americano desde esa perspectiva periodística, aunque con cierto rigor jurídico. Se han dedicado, al cabo de muchos años, a elegir las 20 sentencias más emblemáticas del Tribunal Supremo Americano y a contarlas entrevistando a los personajes, recordando la vista, cogiendo a la condenada, a la que dijeron que la prueba era ilícita y diciendo qué pasó con esto, al sargento que entró sin el mandamiento judicial y preguntándole, y él decía, no, mire, mandamiento teníamos pero lo habíamos perdido. Y íbamos con un... Y es un libro delicioso. Y en una de esas cuenta una historia sucedida en Minnesota, en los años 20. Es la historia de la Gacetilla de Minnesota, un periódico creado por por Near y Guilford, un periódico sensacionalista, que era anti todo, antijusticia, antipoder, antijudío, y que empezó una campaña contra el fiscal de aquel distrito, el fiscal Olson. Olson, se podía decir del periódico que, hombre, que no era verdad todo lo que decía, pero que era más verdad que mentira. Olson le acusaron de estar relacionado con el crimen organizado y Olson prometió que cerraría el periódico, lo que consiguió al poco tiempo. Se cerró el periódico, el recurso de Near ante el Tribunal Supremo de Minnesota no prosperó. Leo una frase de esa sentencia del Tribunal Supremo de Minnesota. En Minnesota ningún poder constituido puede acallar la voz sincera y honrada de la prensa, pero nunca se pretendió que nuestra Constitución protegiera la malicia, el escándalo y la difamación cuando no corresponden a la verdad, o las difamaciones fuesen publicadas con motivos despreciables o sin fines justificables. Near oyó hablar de la ACLU, esa asociación americana de tejido social que defiende causas difíciles, causas imposibles, y la ACLU asumió el tema. Es un bonito tema para la libertad de expresión e interpuso recurso ante el Tribunal Supremo Americano que se resolvería 11 años después. Es una de las primeras sentencias en las que el presidente del Tribunal Supremo Americano es Hughes, que luego llegaría a ser uno de los magistrados míticos del Supremo Americano. Y allí, solo por un voto a favor, el voto de calidad del presidente Hughes, anuló la sentencia del Tribunal Supremo de Minnesota, y en ella hay una frase que a mí me sirvió más que todos los ansiolíticos que me recetaba el psiquiatra. Y dice Hughes, cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado de todo. Y en nada es esto más patente que en el uso de la libertad de prensa. Por ello, la práctica de los Estados ha decidido que mejor dejar unas pocas ramas perjudiciales desarrollarse a placer que, podándolas, lesionar el vigor de las que dan frutos adecuados. Los funcionarios públicos, cuyo carácter y conducta están abiertos a debate y libre comentario de la prensa, encuentran sus remedios ante acusaciones en falso en procedimientos acogidos a las leyes del libelo, que prevén satisfacciones y castigo, y no en el procedimiento para limitar la publicación de la prensa. Aquella idea, a mí, sí,
Y desde entonces tengo asumido, es inevitable y no queda más remedio que existan excesos en la libertad de expresión. Bueno, porque es injusto, sí, pero los frutos de ese ejercicio desinhibido, con los mínimos límites, con los mínimos controles, son tan beneficiosos para una sociedad pluralista, para una sociedad democrática, que hay que asumir ese coste. Me parece, la idea evoca esa parábola evangélica del trigo y la cizaña. Sí, va a crecer cizaña, pero ojo, que si cortamos nos vamos a llevar el trigo por delante, que muchos escándalos, muchas ideas que han surgido luego en la sociedad, muchos temas de corrupción, han empezado con informaciones, con noticias que al principio son tan difamatorias como otras que luego resultan serlo, que al principio es muy difícil distinguir unas de otras. Si cortamos eso, estaremos privándonos de tantos beneficios en una sociedad democrática que no compensa. Me parece que eso es una idea buena y es una idea que ayuda a convivir algo con esos excesos. Distinto es que intentemos minimizarlos, que si tenemos patente que esta rama está podrida y es obvio, pues que la cortemos, pero en la duda déjala crecer, sí, eso va a tener costes. Al final también pensaba que algo parecido sucede, me parece que la imagen a veces me ha servido para explicar esta idea con el tráfico rodado, con una idea tan distinta, en un mundo tan distinto. Pues sí, todos los años hay muchos muertos de tráfico, muchos. Solo una vida no compensaría hacer cualquier cosa, suprimamos el tráfico rodado. No, en una sociedad actual hay tantas cosas buenas que se derivan de eso, de desplazamientos, de contactos, de convivencia, de cohesionar la sociedad, de tal. Bueno, pues hay que asumir ese coste de accidentes, de muertos, de heridos, de familias destrozadas. Vamos a minimizarlo, sí. Pongamos carnes por puntos, pongamos señales, intentemos campañas de publicidad, concienciemos a la gente, metamos en la cárcel cuando hay tal, pero no podemos suprimirlo. Me parece que con la libertad de expresión pasa algo semejante. Bien, vamos a minimizar, vamos a tal, pero ojo que al final hay un coste que hay que asumir. Por eso me parece que la idea tolerancia cero, no. O sea, no quiero tolerancia cero en materia de límites de la libertad de expresión, no. Me parece que abusos es necesario, vamos a minimizarlos. Ahora, a ver, ¿cómo podemos minimizarlos? Y con esto afronto lo que es ya el final después de este planteamiento general. Y ahí es cuando surge, ¿con qué? Con derecho penal, con derecho civil, con autorregulación, códigos deontológicos, autorregulación propia, concienciación. Hay dos temas que son aquí los más... Es que ya, el derecho a la libertad de expresión, aunque afecta mucho una panoplia de derechos más afectados, pero dos que tienen más relevancia en un ámbito de justicia y periodismo. El derecho al honor y el derecho al juicio justo. En Estados Unidos, decía en una sentencia, dice... Dos de nuestros derechos más preciados, nuestras libertades más queridas son las garantías del juicio justo y la libertad de expresión. Y dice en una sentencia, no sé, son dos grandes estrellas en nuestra constelación constitucional. Y decía el redactor de la sentencia, si llegase el momento del conflicto, qué difícil va a ser optar por una u otra. Y llegó, y efectivamente también en Estados Unidos hay toda una serie de sentencias en que intentan conciliar libertad de expresión con el derecho al juicio justo. Fíjense, esto no me privo de decirlo, me parece que la presunción de inocencia no tiene nada que ver con esto. Me parece que de lo que estamos hablando es de honor o fama de las personas. Presunción de inocencia me parece que es un tema simplemente procesal. Yo no creo, y me parece que ahí también hay un germen de confusión en la forma en que se afronta el tema. La presunción de inocencia, en mi opinión, se puede decir más, lo que obliga es
a no dictar una sentencia condenatoria, en su núcleo son más cosas, pero bueno, al no dictar una sentencia condenatoria sin que haya una actividad de cargo suficiente, que haya convencido y tal. No creo que la presunción de inocencia nos obligue a todos los ciudadanos a pensar que fulanito, al que han cogido con el cuchillo, al que tal, que nos obligue a pensar que es inocente. No, yo puedo pensar que es culpable y no me siento inconstitucional, ni creo que la víctima a la que le han puesto una navaja en el cuello, el vecino, la persona que ve todos los días, tenga obligación de pensar que es inocente mientras no le condenen. No, ella sabe que es culpable. Lo que tendrá que tener en cuenta es el honor. De todas formas, esta es una idea que no está compartida por casi nadie, ni por el Tribunal Constitucional, ni por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recientemente además ha condenado a España en la sentencia de 28 de junio de 2011, precisamente por violar la presunción de inocencia, porque un gobernador civil salió por los años 94, en el País Vasco salió hablando de la detención de 3 personas pertenecientes a un comando. Lo segundo tiene que ver con el secreto del sumario. Hay una mesa dedicada a eso, por tanto no voy a hablar en eso. Sí, pero voy ya para cerrar. Me parece que no vale. ¿Solo derecho penal? No. ¿Solo autorregulación? No. ¿Solo derecho civil? No. Todo cumple su papel y nada, ni siquiera todo combinadamente, nos va a llevar a una situación esa de decir, hemos acabado con los abusos de la libertad de expresión. El derecho penal me parece que es irrenunciable, con límites muy estrictos, con tal. ¿Por qué? Porque el derecho penal, y simplificando, me parece que el derecho penal disuade, el derecho civil compensa, en algunas ocasiones, pocas, consigue restaurar, consigue reparar, pero al menos compensa. El derecho deontológico, sobre todo, promueve, promociona, y cada uno con esas funciones me parece que ayudan a minimizar esos males. El derecho penal me parece que es irrenunciable y yo creo que los códigos deontológicos lo que no pueden es, son útiles y que cumplen su función, pero no pueden arrebatar espacios que son del derecho. Porque no se puede renunciar. Acabo con una anécdota. Si antes nos íbamos a Estados Unidos a los años 20, ahora hay que viajar mucho más. En el túnel del tiempo nos vamos a Roma, a la Roma del siglo II, III. Hay allí un personaje del que nos da cuenta Aulo Gelio, un jurisconsulto posterior que dice, nos habla Lucio Vegacio. Lucio Vegacio era un noble romano que vivía en Roma, lo cuenta Aulo Gelio, y que se ve que era un psicópata, hoy estaría diagnosticado por la OMS perfectamente, entonces no, sencillamente se le conocía porque salía por la calle de Roma a pasear, seguido de uno de sus esclavos que llevaba una bolsita llena de monedas de 2 ases. 2 ases era la multa que entonces el pretor había fijado por golpear a alguien injustificadamente sin causarle lesión. Lucio Vegacio paseaba por la calle y cuando se encontraba con alguien que le caía mal, cruzaba y le pegaba un puñetazo. A continuación, el esclavo sacaba una monedita de 2 ases y tal. Cuando aquello llegó a oídos del pretor, cambió el sistema de la multa y se inventó de lo que seguimos viviendo, aunque le ponemos nombre, le ponemos diamulta, le ponemos nombres extraños para que no entienda el público en general, pero es de lo que seguimos viviendo, multas proporcionales, multas que tienen en cuenta no solo la gravedad del hecho, sino sobre todo la capacidad económica del autor. En materia de derecho al honor, de libertad de prensa, si no jugamos con el derecho penal, ya digo muy limitadamente, pues veremos el siglo XXI lleno de Lucios Vegacios, de empresas periodísticas que van con su cuenta de beneficios, y algo de eso hay en lo que se ve hoy, que van pagando lo que cuesta lesionar el honor y tal, porque los beneficios son mucho más altos. Derecho penal necesario. Civil también. Pero precisamente si prescindimos del derecho penal, a veces pervertimos el civil. En muchas de las indemnizaciones astronómicas que se fijan civilmente, lo que late en el fondo, ¿por qué por una muerte se han pagado tanto y por una decir de un famoso esto se paga 5 veces más? Muchas veces, precisamente en civil, lo que hay es el uso perverso del derecho civil para sustituir al penal. Ahí hay multas
sancionadoras escondidas con el ropaje de una indemnización. Códigos deontológicos también me parece que tienen una cierta función de ejemplaridad, de señalar lo que está bien, lo que está mal. Ahí la FAPE, lo recogía antes el profesor Niños en CABE, ha hecho mucho y creo que también sirven también para dar pistas, para señalar, para promocionar, para elevar, para decir esto está bien, esto está mal. Me parece que eso, que lo haga la profesión, es importante. Ahora, no olvidemos que siempre habrá frutos podridos. Si hubiese un código deontológico de los intervinientes en una mesa redonda, seguro que la primera norma sería no aburrir a los asistentes, no exceder del tiempo asignado. No lo hay, con lo cual yo he pulverizado el código deontológico de los intervinientes en mesa redonda, pero por lo menos les he proporcionado un ejemplo de lo que es abuso en el ejercicio de la libertad de expresión. Me dieron 15 minutos y llevo 25 minutos hablando. Muchísimas gracias por su atención. Antonio del Moral ha hablado de la imposibilidad física y metafísica de conseguir condenas por injurias y calumnias y hablaba de la necesidad del asesor. Bueno, el asesor al que se refería era yo y les diré la razón. Yo era el abogado de Ediciones Z y, por lo tanto, el abogado de aquella revista que era carne de procedimiento, de diligencias, todas las semanas, una por la portada, por aquellas señoras rigurosamente inconstitucionales que aparecían en las portadas, y la segunda por el contenido, que también afectaba el derecho al honor y a la intimidad. Así que yo todas las semanas acompañaba al director, que además de ser director de la revista, era procesable directamente por cada uno de los ejemplares que salían, por las señoras y por los contenidos. Así que de aquellos procelosos tiempos tengo recuerdos rigurosamente curiosos. Algunos de ellos, por ejemplo, cuando un fiscal de prensa imputa un delito al director de la revista El Jueves, que era una revista de humor, por atentado contra la religión católica. Había un fotomontaje, una telenovela, una fotonovela, mejor dicho, donde aparecía la anunciación del nacimiento de Jesús y como los pastores estaban por otra cosa, pues el ángel tenía que aparecer haciendo un striptease para que le hicieran alguna atención. Bueno, aquello desencadenó las furias del fiscal de prensa y terminamos con nuestros huesos y los huesos del director, que era José Luis Serviti, que después fue una persona de pro, en ese momento era un réprobo, terminó ante el juez explicándole que todo aquello, pues en fin, que no había ánimo de ofensa, aquello del ánimo de ofensa que era muy recurrente y muy recurrido, y que me dio como consecuencia un espectáculo realmente, yo diría, erótico festivo esperpéntico jurídico, que consistía en la representación de la señorita desnuda que estaba allí, estaba realmente importante, era un tema ameno. Y a mí la única fórmula que se me ocurrió era acudir a una pericial teológica para determinar que no se había producido atentado contra la religión. ¿Y cuál es el mejor perito teólogo? Pues evidentemente el propio Jesucristo, que no nos parecía accesible. Y entonces, tras él, cualquiera de sus apóstoles, concretamente dos obispos rojos. Uno de ellos era Casildo Sés y otro era el magnífico obispo, los dos eran muy buenos obispos, y los digo como no creyente, que era el obispo de Vallecas, Monseñor Iniesta. Y ambos dos, aunque me esté repitiendo lo de ambos dos, realizaron una pericial diciendo que la religión era amor y que el amor significaba humor y que el humor era reír y que por lo tanto todo lo que propiciaba el humor y la risa era parte del acervo de lo que significaba religión, que era unión entre las personas. Fue una cosa preciosa. Y entonces yo le dije, vamos a ver, señor fiscal, es que si le traigo los suplentes de Jesucristo no me hace falta más que traerle al propio Jesucristo. Estaba en ese momento el subvicario, que era el Papa en Madrid, que era cuando Enrique Tierno le hizo aquella presentación en latín. Enrique Tierno sabía latín, pero no tanto. Lo digo porque yo era el alumno suyo, en el sentido que era miembro de su partido, y Enrique Tierno era un magnífico encantador de serpientes. De hecho, Alfonso Guerra le denominaba la víbora con gafas. Pues bien, pasado ese punto, voy a entrarles en materia. Mire, yo soy bastante partidario de llamar a las cosas por su nombre. Hay una película
que tiene un nombre espléndido que se puede aplicar a este caso, y es ¿por qué le llaman amor cuando se trata de sexo? Pues en esto es de lo que estamos tratando. Vamos a hablar de la metafísica, la filosofía, lo etéreo, lo deseable, lo necesario. Vamos a hablar de lo que hay. Y de lo que existe vamos a ver cómo podemos compensarlo con un mejor hacer. Lo que existe son empresas periodísticas que tienen un objetivo, algunas pura y simplemente, como decían el lema cambiado de la Guardia Civil, en vez de todo por la patria, todo por la pasta. Y, en consecuencia, el legítimo y razonabilísimo oficio de ganar dinero con lo que publican. Y hay otras que están directamente imbricadas, que es un conjunto político-empresarial. De forma que los diarios o los medios de opinión tienen una línea editorial que se vincula necesariamente a unas necesidades de estar bajo el sol que más calienta político, y eso lo sabemos perfectamente, no hay más que acudir a tal o cual diario y no nos encontramos con una línea editorial que puede ser en el caso británico The Guardian, por ejemplo, que es más liberal o de izquierdas, y el Times, que es más de derechas o más de centro. No, aquí lo que estamos es en líneas de apoyo, como si fuera la artillería en un campo de batalla, ablandando el terreno para las Panzerdivisionen que llegarán después, que son las divisiones políticas, la infantería de asalto, los que rompen brecha, tras el ablandamiento por parte de la artillería. Así que, si nos encontramos con la realidad, vamos a tratar de esa realidad y no vamos a tratar de crear la realidad desde la metafísica, porque eso es lo que nos lleva a la melancolía, o sea, la incapacidad de alcanzar nuestros propios y deseables objetivos. ¿Qué es lo que se ha creado? Y ustedes lo conocen perfectamente, o vosotros lo conocéis perfectamente, los consejos audiovisuales. Los consejos audiovisuales son pesebres de 5 estrellas, donde se aparcan los políticos que han pasado a mejor vida, y nunca digo mejor porque es que está mejor, trabajan menos y ganan más. Y no les estoy haciendo ironía, les estoy diciendo rigurosamente, por ejemplo, yo cuando sea mayor quisiera ser miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña, para ver si así trabajo menos y gano más. Con lo cual, pero ¿qué es lo que son? Políticos que están colocados por cuota en el Consejo, como en cualquier otro Consejo, como en el propio Tribunal Constitucional. Dejémonos de historias. Y, en consecuencia, lo que están es reproduciendo exactamente las mayorías del Poder Ejecutivo. Montesquieu no lo asesinó en su día Alfonso Guerra, aunque lo pretendiera. Se murió él solo. Porque en este momento lo que tenemos es un Ejecutivo que aplasta el legislativo, lo confunde y también impacta directamente sobre el judicial. Nos guste que no nos guste. Así que, si lo que queremos es contemplar una necesaria actuación de la prensa bajo unos criterios de autorregulación, pues yo les diré que yo creo profundamente en el Código de la Circulación, pero por una razón, porque hay la Guardia Civil, no por la propia virtud del Código de la Circulación. Y no pienso que nosotros tengamos que comportarnos bien sencillamente porque podamos ser sancionados, pero les juro que yo creo profundamente en una virtud que algunos le denominan vicio, que es la virtud de la hipocresía. La hipocresía es hacer el bien porque te están viendo, y en consecuencia hacemos el bien. Pues eso, después hay unos que hacen el bien porque hacen el bien, esos son héroes. Yo lo que contemplo son las personas de a pie, la infantería. Bueno, pues planteemos sobre lo que tenemos, que es unos medios de opinión pública rigurosamente mejorables, y que, si les digo la verdad, no sé si es mejor o peor. No hemos alcanzado el grado de bestial amarillismo que existe en alguna prensa europea, pero tenemos un subyacente amarillismo que penetra en la prensa que no debería serlo. O sea, tenemos una prensa seria que no me satisface, y a Dios gracias una prensa amarilla que en este país no existe. El problema es que hay una cierta franja de confusión que degrada el tema. En consecuencia, tenemos una tensión entre objetivos económicos y lo que es el comportamiento ético, y una segunda tensión que es entre las necesidades de apoyo logístico a las decisiones políticas que resultarán en decisiones económicas que beneficiarán a la gente que ha puesto dinero en ese grupo mediático, y esta es la realidad, y lo demás es música de violines, o estamos contemplando una realidad que no existe. Y después tenemos una tensión entre lo que son los planteamientos, vamos a decirlo, estrictamente jurídicos. ¿Cuáles son los planteamientos jurídicos? Pues planteamientos de respeto al procedimiento judicial que está en trámite. En España tenemos, en el tema de la publicación en prensa, una continua infracción del artículo 406 del Código Penal, y yo propondría
que de igual forma que dado, dijéramos, el transcurso de los tiempos y que en último término de ser pecado parecía también que era virtud, me refiero al adulterio, eso desaparece del Código Penal, en sus días, pues yo propondría directa y claramente que echemos del Código Penal aquella hojarasca absolutamente inútil, porque inútil se ha adverado en la comprobación de las sentencias que hayan podido dictarse por violación del principio fundamental del secreto de la instrucción sumarial. Secreto de la instrucción sumarial que ha sido utilizado de una manera absolutamente deleznable, no simplemente en violación del propio secreto de la instrucción, del secreto de la instrucción, sino con objetivos rigurosamente políticos. Vamos a ponernos ejemplos. Lo digo, miren, es que yo soy bastante partidario de hablar bastante claro. Caso Gürtel. Uno podía seguir el caso Gürtel de dos maneras, siendo el fiscal, el juez de instrucción o la policía, en las propias diligencias que se instruían en el Juzgado Central número 5, y la segunda comprando El País. Porque llegabas exactamente a la misma conclusión. Se reflejaban literal y exactamente, con citas literales, lo que se había instruido el día anterior. Vamos a ver, dado que los abogados somos, como el comunismo decía Franco, intrínsecamente perversos, y que en consecuencia somos proclives a la filtración, es que en ese asunto no había abogados, porque era secreto para los abogados. Por lo tanto, el punto de salida de la violación del 406 venía del juzgado, venía de la Fiscalía o venía de la Policía. Y ahora yo les pregunto, que es una pregunta retórica porque se contesta ella sola, ¿cuántos han sido condenados por esa violación del artículo 406? ¿6? ¿5? ¿3? ¿1? ¿0? Cero. En consecuencia, yo francamente soy partidario de que, como decía Adolfo Suárez, sea normal lo que en la calle es normal. Y dejémonos de hipocresías, excepto que pensemos, y yo lo pienso seriamente, y soy abogado en este caso, e incluso les hablo en mi calidad de comentarista, pero me puede más mi calidad de ciudadano que la de abogado y la de comentarista, que es, yo creo que la instrucción precisa de discreción y en ocasiones de secreto, aunque como abogado defensor, lógicamente lo que pretende es que el secreto inmediatamente se termine para que uno pueda entrar en una mejor defensa del cliente. Pero una cosa es la defensa de los intereses del cliente y otra cosa son los intereses la defensa de los intereses de la sociedad. Y yo entiendo que es absolutamente necesario el secreto de la instrucción. O sea, estoy tirando piedras contra mi tejado de abogado y contra mi tejado de comentarista, pero creo que es necesario. Lo que no se puede hacer es mantener el principio de la castidad y practicar intensamente la lujuria. Esto es lo que carece de todo sentido. O sea, hablar de virtudes metafísicas y practicar, no digo que sea un vicio, pero practicar justamente lo contrario. Así que si entendemos que el secreto de la instrucción es necesaria, actúese para que ese secreto de la instrucción sea posible. ¿Desde dónde? Pues desde una realidad que en este momento no es viable, porque está perfectamente claro que el 406 hoy no es viable. Y entonces, como yo digo, actuemos de una manera binaria. Lo suspendemos del Código Penal y actuamos tranquilamente como hasta ahora tranquilamente actuamos, porque cuando se acude al periodista, y es lógico y es correcto, acude a su secreto profesional, que yo entiendo que existe. Con lo cual, chocamos con una pared que se llama la pared de lo hipócritamente o lo políticamente correcto, y es, actuamos como debemos actuar, aun sabiendo que en ese actuar políticamente correcto terminaremos en la más perfecta de las imposibilidades de alcanzar el objetivo que sabemos que es inalcanzable. Para ese viaje hace falta alforjas, para ese viaje hace falta medio folio siquiera y 3 golpes de máquina o de ordenador, 0. Por lo tanto, o se elimina del Código Penal o se actúa en consecuencia. ¿Y cómo se actúa en consecuencia? Miren, yo soy poco partidario de pensar que cada uno de nosotros esconde un Leonardo da Vinci, o sea, que somos capaces de inventar lo que los demás no han inventado. Yo soy un enorme partidario del plagio. En este sentido, vamos a decir, de la copia, de lo que puede ser el derecho comparado, para que quede más correcto. Bien. Acudamos a otros lugares donde se persigue con eficacia suficiente, y no les digo yo Corea del Norte, donde se persigue con eficacia suficiente lo que es la violación de un derecho o de una necesidad, que es la necesidad de la instrucción en secreto. Vamos a acudir a Austria, por ejemplo, o a Alemania, que me da la impresión que son países a los que poco debemos mirar con displicencia por violación sistemática de los derechos humanos. Bueno, allí el que publique cualquier información sumarial, el que lo publique, está directamente sometido a responsabilidad penal. Por lo tanto,
lo que se prohíbe no es la filtración, sino la publicación. Esa es la solución. Esa es la solución. Esa es la forma de obtener el resultado. Porque si sabemos que a través de los medios no llegaremos a ninguna parte, lleguemos a los fines. Lo que importa ¿qué es? Que te cuenten el cuento o que ese cuento sea publicado y que en consecuencia se haya dinamitado el secreto de la instrucción con los efectos perversos correspondientes. Y ahora viene la segunda. ¿Ustedes piensan que la publicación de una instrucción sumarial es una cuestión cándida o inocente? Que simplemente se obedece a la capacidad extraordinaria del periodista de acudir a la información de una manera... Miren, como conozco de lo que hablo, porque en ello estoy, hay dos tipos de periodistas, los que están informados y los que no lo están. Y los que están informados porque les informan. Y después de ser informados, lo que hacen es tratar de triangular esa información. Por ejemplo, Bernstein y el otro Woodward del Washington Post no eran extraordinarios periodistas de investigación, eran magníficos y responsabilísimos periodistas de comprobación, porque hacía falta la deep throat, la garganta profunda. Por lo tanto, esa fuente. Pero claro, si cuando acudes a Bernstein no te va a decir cuál es la fuente, ¿por qué? Está amparado por el secreto profesional, tenemos al final el resultado. En el caso del tema de los papeles o la información sobre el caso Watergate, no era precisamente un caso judicializado, en cuyo caso me parece espléndido lo que hicieron. Pero ustedes se piensan que el caso Gürtel era inocente. Miren, no tengo ninguna proclividad al Partido Popular, pero a mí aquello me parecía rigurosamente repugnante. Por lo tanto, claro que hay un objetivo político, dejémonos de historias, vayamos al núcleo del asunto, porque lo que podemos es hartarnos de hablar de lo bello, pero no alcanzar lo que es el núcleo de la situación, y es ¿por qué se producen las cosas? A mí me escandaliza, y ahora les hablo como abogado, como a vosotros también, el que nos enteremos por la prensa de cosas que el procurador nuestro todavía no conoce. Pero este es el pan nuestro de cada día. ¿Y eso quién se lo comunica? ¿De dónde sale? ¿Algún funcionario, algún secretario, algún juez, algún fiscal, algún policía ha sido alguna vez encartado, o algún abogado, por revelación de secreto sumarial? Jamás. Miren, yo hace años, cuando estuve estudiando en una causa en la cual tenía que incriminar a un juez por un posible delito de prevaricación, me dediqué a comprobar el Aranzadi, cuando todavía el Aranzadi existía, en aquellos tomos gruesos, encuadernados en piel y rojo y azul. Y encontré que durante el franquismo los jueces no prevaricaban, ni la policía torturaba. Había, eso sí, un juez de paz en Huesca que había tenido no sé qué historias con unas cabras, no digo erótica, era prevaricatoria. Y en consecuencia era ese juez de paz y otro juez de distrito, seguramente porque le cogieron despistado. Nadie más prevaricaba en este país durante todo el franquismo. Pues miren ustedes, o significa que hay impunidad porque el hecho existe, o significa que hay inexistencia porque el dato no se produce. Y en ambos casos, vuelvo a repetir, adecuemos lo que es la teoría a la realidad. En el caso del juicio oral, y ya termino también, nos encontramos con juicios paralelos. Lamentablemente sí, y esto es el pan nuestro de cada día. Es realmente complicado el ponerle coto a eso, así como lo otro sí que es posible ponerlo, y yo entiendo que es absolutamente necesario. Pero en el caso de los juicios paralelos es complicado. Pero les voy a poner otro supuesto que a mí también, francamente, me deja atónito. Quizás yo llevo ejerciendo el derecho 40 años. La parte más conocida de mi persona es la menos importante, es la parte anecdótica. Yo toda mi vida he sido abogado criminalista, abogado de infantería, abogado de llevar los casos, dijéramos, a la vieja usanza, con lo cual se pueden imaginar que mi futuro, por mis años y por mi praxis en cuanto a mi formulación profesional, va a ser corta. Pero en este momento se ha producido un fenómeno que a mí me deja atónito, y es dinamitar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en este momento no recuerdo, que determina el aislamiento de los testigos para que no puedan comunicarse entre sí. Y esto ocurre, por ejemplo, aquí en Andalucía en dos casos, que es la retransmisión con 15 minutos en diferido de dos juicios, el caso Malaya 1 y el caso Marta del Castillo otro. Y entonces uno se pregunta, ¿en dónde queda, por mor del interés mediático y de la divulgación en prensa? Pues hagamos lo siguiente, un artículo bis, de los tantos bises que hay en el Código y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se diga,
se incomunicarán los testigos, excepto que el juicio sea un juicio interesadamente mediático, en cuyo caso se retransmitirá con 15 minutos y se invocará que los testigos no vean la televisión. Y como me han dicho que concluya, concluyo, y les digo simplemente eso. En la Constitución de las Cortes de Cádiz, 1812, cuyo presidente era un catalán y cuyo redactor importante también era otro catalán, aunque en Cataluña se hayan querido olvidar de ello, porque estaban pensando y hablando de España, hay un artículo que me parece espléndido, pero que es tan metafísico como lo que tenemos entre manos. Los españoles serán buenos y benéficos. Pues eso. Estimados compañeros, había anunciado un turno de debate al finalizar estas intervenciones, pero la había anunciado un turno de debate al finalizar estas intervenciones, pero habida cuenta su amenidad, su profundidad y que hemos agotado no solamente nuestro tiempo, sino incluso el de la pausa café, tenemos que prescindir de las mismas con gran dolor de corazón porque serían sumamente interesantes, porque si no, ese uso o ese exceso tolerable del que nos hablaba Antonio lo convertiríamos en un abuso intolerable. Por tanto, damos por concluida esta sesión. Gracias por su atención.